En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruyes los corazones de los hombres con la luz de tu Espíritu, concédenos por el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, vamos a continuar hoy con el punto Espera un momentico, 300. por favor. Esa oración del Espíritu Santo que nos introduce en la clase de hoy. Puedo repetirla estos días preparándonos para la fiesta de Pentecostés. Es importante que invoquemos al Espíritu Santo con frecuencia, con cariño. El Espíritu Santo es fruto de la cruz, ¿no? Eso el Papa Juan Pablo II lo decía. Estamos viviendo las consecuencias de la crucifixión del Señor, de la resurrección. Por haber muerto Jesús por nosotros, digamos, pudo venir el Espíritu Santo, ¿no? Está muy unida a la cruz. La cruz abrió el corazón de Dios, el amor de Dios, diríamos de alguna manera, reparando totalmente el pecado y abriendo la puerta a la gracia, ¿no? Por eso también la Virgen está ahí metida, la Virgen como puerta del Espíritu Santo, que se trata también la puerta de la entrada a Dios y el corazón de Jesús. Esta semana, pues estos 9 días o de novena, pues vivirlo con cariño, darnos cuenta que es el Espíritu Santo que nos santifica, ¿no? Que todas las cosas buenas, también lo del libro, ¿no? Es el Espíritu Santo el que nos lleva a aprovechar la lectura de un libro para enamorarnos más de la Virgen. Y al enamorarnos más de la Virgen, nos enamoramos más del Señor, porque es a Él a quien amamos amando a Nuestra Señora. El Espíritu Santo es el que nos da la alegría, los sacramentos todos son obra del Espíritu Santo. La oración enciende el Espíritu Santo y atrae la gracia del Espíritu Santo. Los sacramentos están dando gracia del Espíritu Santo en cada momento. El matrimonio está vivificado por el Espíritu Santo continuamente, a toda hora. El sacerdocio, el bautismo actúa. O sea que todo. Por eso el Señor, antes de marcharse al cielo, la fiesta que será mañana, la de la Ascensión, le dijo a los apóstoles, os conviene que yo me vaya. O sea, es algo que es muy llamativa esa expresión del Señor, hablándonos de la conveniencia de que Cristo ya no esté con ellos, que parecería algo totalmente imposible. O sea que estando con Jesús, pensemos bien, ya resucitado además, ya glorioso, ya sabiendo que no va a morir más, que no va a sufrir más, que ha vencido la muerte, o sea, un Cristo resucitado es la felicidad. Están hablando cuando yo llegué a conectarme, están hablando de la felicidad. La felicidad es estar con Cristo, ¿no? Pero el Señor les dice, no, hay algo que es más importante que estar conmigo. Por eso os conviene claramente que yo me vaya, o sea, pero ellos podrían decir, pero estar contigo es lo máximo, Señor, o sea, la alegría, el gozo, la paz, la aleluya que hemos estado viviendo en todo este tiempo, ¿no? que tenemos tanto contigo, tu palabra, tu mirada, tus ojos, tu cariño, tu amor, etcétera, tu sonrisa. ¿Cómo hay algo que pueda superar esa presencia tuya? Estás exagerando, Señor, ¿cómo nos puede convenir que tú te vayas? Dices, es que si yo no me voy, no le puedo estar al Espíritu Santo. ¿Y cuál es la diferencia? Que una cosa es estar conmigo y es otra cosa es estar en mí. Y para poder estar en mí es el Espíritu Santo el que logrará. Porque entonces el Espíritu Santo introduce en mi vida y va a generar una nueva creación, ese segundo nacimiento de que le hablaba el Señor a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo, el segundo nacimiento, que empieza en nuestra vida con el bautismo, ¿no?
Es la presencia viva de Dios, no a nuestro lado, no a nuestra compañía, sino identificándonos con Él, logrando la identidad, siendo Cristo, el Espíritu Santo. O sea, como una nueva encarnación. Cristo se encarna en María en primer lugar. Y después, con Pentecostés, se puede decir que se encarna en cada uno de nosotros, a través de María, que estaba presidiendo el cuerpo de los apóstoles en Pentecostés, María, ¿no? Ella ya tenía el Espíritu Santo desde que fue concebida. Y por tanto, de alguna manera, en el mes de mayo recibimos el Espíritu Santo como a través de Nuestra Señora, a través de la Virgen, la obra maestra de Dios que recordaba María, ¿no? Por tanto, es demasiado importante, ¿no? La llegada del Espíritu Santo es el comienzo real de la vida de la Iglesia. La Iglesia está formada por Cristo, está organizada por Cristo, los 12 apóstoles, el reemplazo de Judas, etcétera. Está constituida por Cristo, hay un magisterio, hay un cuerpo orgánico, diríamos, pero podríamos decir que es un cuerpo sin vida. Un poco análogamente a lo que simbólicamente en el paraíso se habla de la creación del hombre, que se constituye a través de una materia preexistente. El Señor hace al hombre y le infunde un espíritu de vida, ¿no? Creo que la Iglesia, como Adán está hecho primero, y después el día del Espíritu Santo, se infunde un espíritu de vida sobrenatural en esa Iglesia constituida por Cristo. Y por tanto, los primeros pasos de la Iglesia ya como instrumento de la gracia, como sacramento de salvación, los primeros pasos de la Iglesia como sacramento de salvación se dan inmediatamente Pentecostés. El mismo día de Pentecostés, Pedro habla y se convierten como 3.000 personas. O sea, arrolladora es la acción del Espíritu Santo, Pentecostés, y seguirá siendo. Y los hechos de los apóstoles que hemos leído y que podemos estar leyendo en estos días, nos hablan del Espíritu Santo de tal manera que así como hay 4 evangelistas, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, pues cada tiene su evangelio. El Espíritu Santo tiene su propio evangelio también, el Espíritu Santo, porque toda la acción de los apóstoles, y cuando se difunden por todo el Imperio Romano, es el Espíritu Santo indicando, el Espíritu Santo los condujo, el Espíritu Santo les dijo, el Espíritu Santo los llevó, el Espíritu Santo se derramó. O sea, es una aparición del Espíritu Santo, una lluvia permanente en los oídos de los apóstoles, el Espíritu Santo obrando, ¿no? Ahora obra aparentemente más silenciosamente, pues sigue obrando maravillosamente en nuestra vida, ¿no? Que es importante realmente que nos preparemos bien para recibir, para acoger al Espíritu Santo con docilidad interior, o sea, abriéndole el espíritu al Señor, con el espíritu de oración y con el espíritu de sacrificios. Son las 3 condiciones que San José María pone en la homilía muy bella sobre el Espíritu Santo, ¿no? Como 3 actitudes nuestras para poder recibir al Espíritu Santo, ¿no? Oración, sacrificio y docilidad interior. La docilidad interior, diríamos, podríamos representar en la Virgen María, que es el modelo siempre, cuando nos dice San Lucas que María estaba considerando todas las cosas, ponderándolas en su corazón. Esa ponderación viene de pesar las cosas, darle su verdadero valor, ponderar las cosas. Esa ponderación que María hace, esa meditación, esa reflexión que María hace para descubrir en las cosas la luz de Dios, para entender lo que Dios quiere decirnos, para estar como abiertos a esa revelación que el Señor nos puede hacer en cada momento, es la docilidad, ¿no? La apertura que el Señor la expresa en la parábola de la semilla, cuando habla de la tierra buena, la tierra en tempero, que recibe la semilla y produce 30, 60, 100. Esa es la docilidad, esa semilla, que ya no son piedras, que no es la caída del camino, que no son matorrales que impiden, no, es que es una tierra buena, etcétera. Está abierta a las gracias. Habla, Señor, que tu siervo escucha, que dice también Samuel, ¿no? Con niño. Anda, ¿qué esperas de mí, Señor? Que dice San Pablo, que quiere hacer. O sea, y con María que dice, hágase en mí según tu palabra. Es la docilidad, hágase en mí según tu palabra. Entonces, todo esto nos indica que estamos viviendo un momento muy importante en la vida de la Iglesia y que por tanto sea también un momento muy importante en nuestra propia vida, ¿no? Que sintamos que la fiesta del Espíritu Santo no es un recuerdo de un episodio que sucedió hace 2020 años, sino que es un acontecimiento que está llevándose a cabo también en la Iglesia, y que si abrimos el corazón al Señor, pues también viviremos una Pentecostés personal y una
conversión personal, veremos nuevas luces para luchar, encontraremos nuevas razones para estar felices, ya que hablábamos antes de la felicidad. Bueno, perdonen, pero me parece que era importante que nos situáramos en este momento, en este día, ¿no? Y la tristeza que es embargar a los apóstoles, pero llama mucho la atención también, y se explica por qué entendieron que sí convenía que el Señor se fuera. Llama mucho la atención el día de Pentecostés, el día de la ascensión del Señor, en el Evangelio que leeremos mañana, que cuando ven que están en Galilea, que se reúne a los apóstoles y se despide de ellos, y ellos lo ven marcharse al cielo, o sea, lo ven claramente que se eleva y se va hacia el cielo. Y la reacción de ellos, lo dice claramente el evangelista y también San Lucas, la reacción de ellos no es de tristeza, o sea, no dice que se quedaron tristes, que se quedaron amargados, no, dice, se fueron llenos de alegría, o sea, ven subir al Señor, ven marcharse al Señor, ven que sus ojos ya no lo ven, ya que les pierde en la distancia Jesús subiendo al cielo, y en vez de reaccionar con tristeza, con amargura, con sensación de orfandad, se fueron llenos de alegría. O sea, ya el Señor de alguna manera les dejó esa gracia del Espíritu Santo, porque la alegría es un fruto del Espíritu Santo, de comprender claramente que el Señor estaba yendo para volver ya mucho más profundamente en su alma, en su corazón, ¿no? Tal como había estado en la Virgen, estaría ya en los apóstoles y en todo lo que se fueron convirtiendo a partir de la predicación de los apóstoles. Ok, muchas gracias. Pues si alguien quiere decir algo al respecto, también, y así antes de empezar. Ay, yo sí, padre, qué explicación tan clara y tan sumamente oportuna. Muchas gracias. A ti, Marta. Padre, y fabuloso, pues sí, entenderlo y se llena uno mucho más del Señor, sabiéndonos que nos ha dejado pues al Espíritu Santo y además a Él en la Sagrada Eucaristía. Muy lindo lo que usted nos ha dicho y yo por lo menos siento ahora como mucho más apego y mucho más amor a Él. Bueno, Gracias. si quieres, recemos esta secuencia que nos pone Lina. Léela despacio, Lina. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Bellísima. Esta Muy es la misa de mañana, está la secuencia del Espíritu Santo. Muy bella. Sí, a mí me encanta como mamá, me encanta, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Ay, Dios mío, yo por ese pedacito no puedo pasar sin pensar así como en los hijos míos. Bueno, en mí también, pues, pero como mamá esas líneas me llenan mucho y me sacude mucho. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Repitámoslo en el corazón, que vale la pena. Muy bien. Ok, bueno, ahora sí, vamos a cambiar a la materia de la clase. Circunstancias atenuantes en el discernimiento pastoral.
Para entender de manera adecuada por qué es posible y necesario un discernimiento especial en algunas situaciones llamadas irregulares, hay una cuestión que debe ser tenida en cuenta siempre, de manera que nunca se piense que se pretenden disminuir las exigencias del Evangelio. La Iglesia posee una sólida reflexión acerca de los condicionamientos y circunstancias atenuantes. Por eso, ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada irregular viven en una situación de pecado mortal, privados de la gracia santificante. Los límites no tienen que ver solamente con un eventual desconocimiento de la norma. Un sujeto, aun conociendo bien la norma, puede tener una gran dificultad para comprender los valores inherentes a la norma o puede estar en condiciones concretas que no le permiten obrar de manera diferente y tomar otras decisiones sin una nueva culpa. Como bien expresaron los padres sinodales, puede haber factores que limitan la capacidad de decisión. Ya Santo Tomás de Aquino reconocía que alguien puede tener la gracia y la caridad, pero no poder ejercitar bien algunas de las virtudes. De manera que, aunque posea todas las virtudes morales infusas, no manifiesta con claridad la existencia de algunas de ellas, porque el obrar exterior de esa virtud está dificultado. Se dice que algunos santos no tienen algunas virtudes, en cuanto experimentan dificultad en sus actos, aunque tengan los hábitos de todas las virtudes. Vuelve, por favor, a poner el texto desde el principio. O sea, es un texto muy difícil porque está tocando un límite, una línea roja, diríamos, muy delicada. O sea, estamos viendo personas que están en situación irregular, o sea, que no tienen un matrimonio sacramento, ¿no? Eso es concretamente lo que se está hablando en este capítulo 8, que como les dije al principio, ha sido muy cuestionado porque permite muchas explicaciones. Lo más importante inicialmente es que no se puede, no podemos nunca juzgar a una persona y decirle, por ejemplo, a cualquier persona que está en esas situaciones, tú estás viviendo en pecado mortal, porque nadie conoce realmente lo que es el alma de otra persona. Nadie conoce las circunstancias que se están dando en la otra persona. Nadie conoce los elementos que están influyendo para que una persona tome una decisión o tome un camino equivocado. Por tanto, es importante que nunca digamos a alguien, aunque aparentemente exteriormente esté viendo una situación que objetivamente es una situación irregular, donde tú estás en pecado mortal. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, una persona que diga, no fui a misa el domingo, no se le puede decir, cometiste pecado mortal, porque no sabemos la razón por la cual no fue a misa el domingo. Por tanto, no se le dice que cometiste pecado porque no fuiste a misa el domingo. No puedes comulgar. Llevo 3 meses sin confesarme. Pues no puedes comulgar, llevar mucho tiempo sin confesar. No se puede decir que no, porque no sabemos si está en gracia, porque aunque no ha cometido pecado, etc. O sea que seamos muy delicados a la hora de mirar a las personas que están viviendo lo que objetivamente, según la norma moral, está, digamos, el catecismo es claro, pero el catecismo, además de la Iglesia Católica, cambió muchísimo entre el anterior catecismo que ustedes no conocieron, pero el anterior catecismo fue producido en el siglo XVI, en el Concilio de Trento. Ese catecismo insistía muchísimo en definir esto es pecado, esto, el que está viviendo esto, está en pecado, etc. Había muchas condiciones en las cuales se hablaba con mucha claridad en ese sentido. En el catecismo del Concilio Vaticano II, de Juan Pablo II, se evita muy cuidadosamente
hablar de pecado, cometer pecado, dice, es ilícito tal cosa, es ilícita tal situación, etcétera. O sea que se mira mucho no solamente la norma, sino la persona. Por tanto, nunca podemos juzgar una persona que objetivamente está viviendo una moral que no es la adecuada. No sabemos qué hay en tu corazón, no sabemos qué circunstancias hay, no sabemos qué esté esa situación, no sabemos qué impedimentos tiene, no sabemos qué tanta inteligencia tiene del asunto, no sabemos qué tanto consentimiento tiene de lo que está. Me parece que es el punto importante que dice el Papa aquí, ¿no? O sea, que hay muchos elementos y que hay personas que pueden ser muy santas, que tienen defectos muy grandes y que por tanto es compatible la santidad. Una persona, hay santos que son de mal genio, que son intemperantes a veces, exigentes, o sea que les falta un poquito de caridad en ese sentido, bueno, heroicos en las virtudes, sacrificados, apóstoles, misioneros, etcétera, personas maravillosas, pero tienen un defecto, o sea, todos podemos tener algún defecto, por tanto es compatible una gran santidad con algún defecto que podamos tener, con alguna circunstancia en la cual no seamos tan perfectos, ¿no? Por tanto, el Papa quiere eso, mirar mucho a la persona y darnos cuenta que el único que puede juzgar el interior de la persona realmente, a saber si está en gracia de Dios, es el mismo Dios. A Juana de Arco, cuando la estaban condenando injustamente, fue horrible, tribunal eclesiástico que la condenó a muerta, Juana de Arco, una historia muy bella, la de Juana de Arco. En el juicio que le hicieron, un juicio muy mal llevado además, por unos religiosos que lo hicieron mal, le preguntaban, ¿tú estás segura de que estás en gracia de Dios? Y le dice, pídale a Dios que yo esté en gracia de Dios. Yo lo deseo y creo que sí, ¿no? Pero realmente, digamos, esa seguridad, pues es Dios el que sabe, ¿no? Mi corazón, ¿no? O sea, con todo humildad reconocía, o sea, por supuesto que estaba en gracia de Dios, ¿no? De verdad que entonces es un punto importante en el sentido de que la Iglesia quiere mirar más la persona y no juzgar a nadie desde fuera, ¿no? Porque el que juzga es el Señor. San Pablo pues, el que juzga es el Señor, no juzguemos. Y por tanto habrá que estudiar situaciones concretas, personas que pudieran parecer que estar en pecado y no estar en pecado, porque las circunstancias, sobre todo la ignorancia, otras veces la debilidad de la persona. Hay situaciones que son consecuencias de debilidad personal, de estas pasiones humanas que son muy fuertes a veces, pero que son débiles de voluntad, etcétera, y que no pueden vencer alguna tentación, pero que quieren vencer la tentación, personas irascibles, personas sensuales o lo que sea, que están pasando por un periodo de dificultades morales, que les cuesta trabajo dejar el trago, o dejar un adicto, por ejemplo, que tiene una adicción al juego, al trago, a la pornografía, o lo que todas estas cosas que pueden crear adicciones al internet, pero que está luchando, que quiere salir y que las faltas que comete no son faltas, digamos, que tiene voluntad plenamente consciente, porque no tiene voluntad por la adicción, ha perdido la capacidad de la voluntad, etcétera. Por tanto, faltas que objetivamente son pecados en esa persona, por la incapacidad de la voluntad o situaciones cuando en el sueño o por ella se dicen algunas cosas, etcétera. O sea que hay que evaluar muchas cosas entonces antes de pensar que una persona está en pecado mortal. Me parece que pues, a donde nos está llevando el Papa en este capítulo, ¿no? Pues por eso es tan delicado y por eso es que nunca juzguemos a nadie porque no tenemos ninguna capacidad para hacerlo, ¿no? El que juzgue es el Señor y cada uno dentro de la capacidad de su propia conciencia, ¿no? Una conciencia formada, por supuesto, por cada uno la capacidad de su propia conciencia. Ok, sigue adelante. A no ser que haya preguntas o haya algún comentario. En esto pregunten lo que sea. Pues a mí me gusta mucho que dice, la Iglesia posee una sólida reflexión acerca de los condicionamientos y circunstancias atenuantes, porque a veces los medios van manipulando la información que le dan a la gente y bueno, de pronto, sin mala intención, las personas pueden pensar que, bueno, hay porque este caso sí y aquel no, y de pronto un poquito de murmuración. Entonces, como uno poder con toda la tranquilidad saber que no, o sea, hay una sólida reflexión de todas esas circunstancias atenuantes, de todos esos condicionamientos, y con base en eso es que la Iglesia
pues pide luz al Espíritu Santo para decir aquí sí, aquí no. Pero no es cuestión de un sacerdote en particular o de una diócesis en particular, no, la iglesia como tal ha pensado mucho al respecto y ha reflexionado y ha pedido luces al Espíritu Santo para poder estar un poquito más, ¿cómo será? Sí. Siempre el Espíritu Santo. Ujú. Sigamos adelante. Con respecto a estos condicionamientos, el Catecismo de la Iglesia Católica se expresa de una manera contundente. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. En otro párrafo, Sigue. En otro párrafo se refiere nuevamente a circunstancias que atenúan la responsabilidad moral y menciona con gran amplitud la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales. Por esta razón, Tenemos la lista de los elementos que pueden suprimir o disminuir la moralidad de una acción. Y por tanto, la responsabilidad y la imputabilidad. O sea, no se puede imputar o la responsabilidad de pecado cuando hay ignorancia, cuando hay inadvertencia, o sea, no advertí el peligro que había en eso, lo que fuera. Cuando hay violencia, ahora cuando se quita la libertad, pues el temor, los hábitos adquiridos que hacen que la voluntad no responda, los afectos desordenados que están ahí, la afectividad desordenada que no es fácil manejar, los factores psíquicos y sociales, ¿no? Y después menciona el otro número, la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia, a veces una persona que hace por el temor que tiene, hace una locura, etc. De alguna manera estará también el juicio que se hacía, por ejemplo, con los suicidas, ¿no? En la iglesia, a los suicidas, había cementerio de las personas que se habían suicidado, o consideraban que es un pecado gravísimo el suicidarse en ese sentido. Hoy en día, con la psicología y con el estrés y con las depresiones, etcétera, un estado de angustia, por ejemplo, que esa persona se quita la vida, no se puede juzgar que esa persona cometió un pecado, ni que se condenó, etcétera, ¿no? Son cosas que son elementos que la misma psicología y la antropología van descubriendo que hacen que sea muy difícil el juicio y por tanto lo que el Papa quiere decir es no seamos radicales, no seamos fanáticos en ese sentido, ¿verdad? Comprendamos muchísimo, sin decir que lo que es pecado deja de ser pecado, lo que es ilícito no, o sea, sigue siendo, pero en la aplicación de la moral, de la norma moral a la persona es donde entra la conciencia personal y donde entra el juicio de Dios. Y no el juicio nuestro, ni el juicio de la iglesia tampoco, ¿no? O sea que estamos hablando de que la iglesia también tiene que tener ese cuidado, la iglesia y los sacerdotes, los obispos, el cuidado de no juzgar de entrada, sino evaluar la situación completa, integral de cada persona, de cada situación. Es muy importante esto, ¿no? Pero están rozando límites, que es muy difícil de definir, en lo cual puede haber error, equivocación, ¿no? Con líneas muy pequeñas, un filo, diríamos, de la cuchilla, que este pequeño se pasó un poquito, hay que ir con despacio, ¿no? Ponderándolo todo en el corazón, como la Virgen. Ok, sigue. por esta razón, un juicio negativo sobre una situación objetiva no implica un juicio sobre la imputabilidad o la culpabilidad de la persona involucrada. En el contexto de estas convicciones, considero muy adecuado lo que quisieron sostener muchos padres sinodales. En determinadas circunstancias, las personas encuentran grandes dificultades para actuar en modo diverso. El discernimiento pastoral, aun teniendo en cuenta la conciencia rectamente formada de las personas, debe hacerse cargo de estas situaciones.
Tampoco las consecuencias de los actos realizados son necesariamente las mismas en todos los casos. Padre, ¿sabe qué? Como este último pedacito que estamos leyendo me hace pensar mucho, Dios mío, la responsabilidad de los sacerdotes dentro de su ministerio y cómo no lo pueden hacer sin el Espíritu Santo, nada de esto, porque hay tantos matices, hay tantas sutilezas en cada cuestión. Y el Señor dijo, al que le retenga los pecados serán retenidos y al que se les perdone les serán perdonados. Entonces necesitan muchísima luz del Espíritu Santo para poder obrar ahí y representar muy bien al Señor dentro del confesionario. Muy bien. Por eso hay que rezar mucho por ustedes. Orar mucho por mí me parece muy bien. Sí, por todos ustedes. A partir del reconocimiento del peso de los condicionamientos concretos, podemos agregar que la conciencia de las personas debe ser mejor incorporada en la praxis de la Iglesia en algunas situaciones que no realizan objetivamente nuestra concepción del matrimonio. Ciertamente hay que alentar la maduración de una conciencia iluminada, formada y acompañada por el discernimiento responsable y serio del pastor, y proponer una confianza cada vez mayor en la gracia. Pero esa conciencia puede reconocer no solo que una situación no responde objetivamente a la propuesta general del Evangelio. También puede reconocer con sinceridad y honestidad aquello que por ahora es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios y descubrir con cierta seguridad moral que esa es la entrega que Dios mismo está reclamando en medio de la complejidad concreta de los límites, aunque todavía no sea plenamente el ideal objetivo. De todos modos, recordemos que este discernimiento es dinámico y debe permanecer siempre abierto a nuevas etapas de crecimiento y a nuevas decisiones que permitan realizar el ideal de manera más plena. Sí, aquí habla de la conciencia bien formada y es muy importante, la conciencia iluminada, formada y acompañada por un discernimiento responsable y serio del pastor. O sea, hay situaciones en las cuales una persona plantea su situación de matrimonio irregular al sacerdote, pero quizás no tiene mucha vida de oración, no ha sido bien formada, no ha tenido oportunidad de conocer la doctrina católica, ha estado lejos de Dios, etc. Por tanto, no se le puede plantear una conversión inmediata. Bueno, entonces mira, empecemos porque empiecen por ir a misa los domingos. O sea, ustedes pueden ir a misa, pueden tranquilamente, la misa es conveniente para todos, vuelvan un poquitico a la misa y oigan misa semanalmente, o empecemos por hacer oración, empecemos por algunas charlas con el sacerdote, ahí formando la conciencia, empecemos, ahora no se preocupen de la comunión, o que está en pecado, no pecado, no, vamos buscando la manera de ir formando la conciencia, de ir formando, también pues, hacemos oración, esto es irremediable, no podemos remediarlo, no te preocupes, hagamos mucha oración al Señor, esta oración, hagan una lectura espiritual, lean el Evangelio, vayan configurándose un poquitico con el Señor, que el Señor está con ustedes, ustedes no están con Él objetivamente, pero el Señor sí está con ustedes, vayan tratando más al Señor, vengan a clase, participen en la clase libremente, no te preocupes, nadie te va a juzgar, participan en estas reuniones espirituales, ir un poco paulatinamente ayudándole a que vaya formando la conciencia, que vaya conociendo más de Dios, a que el corazón se vaya como poniendo más en sintonía con el corazón del Señor, obrando delicadamente, como un plano en que menos veo a una misa cada semana, etcétera. Después rezar esta visita, después va a ir avanzando poco a poco en acciones que pueda realizar positivas y buenas, aunque no sea una conversión profunda, pero ya llegará el momento en que la gracia lo toca el Espíritu Santo, por su buena voluntad, consiguen ellos, ya comprendí y ya puedo entonces dar pasos para ponerme en gracia de Dios o para resolver esta situación de irregularidad. Es muy bonito esto, ¿no? Del respeto, la delicadeza con la persona y en cierto modo también la grandeza del amor de Dios. O sea, Dios siempre perdona.
Y Dios siempre pide no vuelvas a pecar, pero da espacios a Mateo, Zaqueo, a la mujer adúltera, a María Magdalena, etcétera, a San Pedro, ¿no? O sea que es esa mirada de Dios, que es mirada de misericordia, ¿no? Y que atrae, y que evita fanatismo, y que evita juicios críticos, y que evita situaciones en las cuales una persona se sienta como señalada de inmoral o que está orando mal, ¿no? Ah, muy bien. Normas y discernimiento. Es mezquino detenerse solo a considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general, porque eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios en la existencia concreta de un ser humano. Ruego encarecidamente que recordemos siempre algo que enseña Santo Tomás de Aquino y que aprendamos a incorporarlo en el discernimiento pastoral. Aunque en los principios generales haya necesidad, cuanto más se afrontan las cosas particulares, tanta más indeterminación hay. En el ámbito de la acción, la verdad o la rectitud práctica no son lo mismo en todas las aplicaciones particulares, sino solamente en los principios generales y en aquellos para los cuales la rectitud es idéntica en las propias acciones. Esta no es igualmente conocida por todos. Cuanto más se desciende a lo particular, tanto más aumenta la indeterminación. Sí. En eso, o sea, ver un poco cómo también en el juicio personal, una niñita, recuerdo, me decía con cierta preocupación, padre, es que sigo siendo muy mentirosa, ¿no? Ah, ok, y le pregunté, ¿cuántas mentiras dijiste esta semana? Me dijo 5. ¿Y te acuerdas cuántas mentiras habías dicho la semana pasada? 7. Muy bien, vas muy bien. O sea, fíjate, estás mejorando. Ya no son 7, sino 5. O sea, es esa disposición de ver lo positivo, ¿no? Una persona que comete pecados todos los días, si algún pecado con mucha frecuencia, pero está luchando y semana a semana hay un poquito menos, sigue estando en pecado quizás, pero están bajo digamos, la acción de la gracia santificante que está obrando en él paulatinamente. Hay ¿no? Una persona que es intemperante, que es violenta. ¿Cuántas veces te enojaste esta semana? ¿Cuántas veces peleaste esta semana? ¿Cuántas semanas? No, ya son menos un poquitico. Ya me doy cuenta más rápido, ya pido perdón más ligero. O sea, ver ese estado de lucha en una persona que es muy bonita, ¿no? O sea, que la norma sigue siendo, no, eso sigue siendo pecado, sigue siendo malo, pero en ti ya deja de ser pecado grave porque ya estás luchando y estás venciendo esa situación, estás caminando en la dirección. Como no tenemos un chip que te conectemos para que una conversión simultánea inmediata, vamos paulatinamente, ¿no? Ese es el punto, me parece. Es verdad que las normas generales presentan un bien que nunca se debe desatender ni descuidar, pero en su formulación no pueden abarcar absolutamente todas las situaciones particulares. Al mismo tiempo, hay que decir que precisamente por esa razón, aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma. Ello no solo daría lugar a una casuística insoportable, sino que pondría en riesgo los valores que se deben preservar con especial cuidado. Perfecto, sí. Ok. Por ello, un pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares como si fueran piedras que se lanzan sobre la vida de las personas. Es el caso de los corazones cerrados, que suelen esconderse aún detrás de las enseñanzas de la Iglesia para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas. Sí, ahí se aplica claramente
la frase de San Pablo, ¿no? El que juzga es el Señor. Que juzga es el Señor. Una persona que está haciendo juicios ya durísimos, que está calificando genéricamente, quien haga esto está en pecado, quien haga esto no. Lo sabemos en ese sentido. El generalizar cuando hay que concretar a las personas singulares, ¿no? Juicios generales para personas singulares, ¿no? Cada persona, de alguna manera, tiene una luz especial, tiene una gracia particular, una capacidad, etcétera, y sobre todo tiene sobre ella la misericordia de Dios, ¿no? Y cualquier persona que está luchando en algún aspecto, hay que abrirle el horizonte, ¿no? Aunque sea lento el progreso, aunque sea muy despacio que va pegando, hay que tener paciencia y comprensión para ir ayudando, para ir dando la mano, para ir estimulando, ¿eh? La lucha que se tiene para dejar un hábito es muy fuerte. Una persona que tiene un hábito, pues tiene que luchar muy seriamente para vencer ese hábito. Por tanto, no se le puede desestimular. Respondes con ese mal genio, todas respondes con esa dureza. Sí, pero no, mirando eso, todavía, sino como la semana anterior y anterior, ha habido pequeños vencimientos, pequeña mejora, ha corregido un poquitico, ya le duele mal, ya no es tan indiferente, etc. Hay tantos elementos tan bonitos que hay que mirar cada uno, ¿no? Y siempre estimulando la gracia de Dios y el amor de Dios y la comprensión del Señor, siempre estimulando eso, ¿no? Pero nunca diciendo que lo que es pecado no es pecado. Esto objetivamente es ilícito, es incorrecto, pero en tu caso, pues como el Señor te mira, que está luchando y viviendo esto, no te preocupes, vamos a seguir adelante. En esta misma línea se expresó la Comisión Teológica Internacional. La ley natural no debería ser presentada como un conjunto ya constituido de reglas que se imponen a priori al sujeto moral, sino que es más bien una fuente de inspiración objetiva para su proceso, eminentemente personal, de toma de decisión. A causa de los factores, condicionamientos o factores atenuantes, es posible que en medio de una situación objetiva de pecado, que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno, se pueda vivir en gracia de Dios, se pueda amar y también se pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia. El discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. Por creer que todo es blanco o negro, a veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento y desalentamos caminos de santificación que dan gloria a Dios. Recordemos que un pequeño paso en medio de grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. La pastoral concreta de los ministros y de las comunidades no puede dejar de incorporar esta realidad. Perfecto. O sea que vale lo mismo, diríamos, delante de Dios, ¿ah? El esfuerzo que se haga para vivir una virtud en la persona que es buena y que comulga, que frecuenta los sacramentos, etcétera, y que quiere vivir pues, con el espíritu de santidad, ¿eh? Que la lucha que tiene otra persona para superar un defecto, ¿no? O sea que la lucha para crecer en una virtud o la lucha para erradicar un defecto tiene el mismo valor de lucha. Por eso San José María ha sido una síntesis muy bonita, hablando de que este es nuestro destino en la tierra, luchar por amor hasta el último instante. San José María no valoraba tanto cuántas virtudes tiene esta persona, sino cuánto lucha esa persona por adquirir virtudes o por erradicar defectos. O sea, es la misma la lucha de adquirir una virtud o de erradicar un defecto. Ambas son luchas, ambas son esfuerzo, ambas son amor, ambas merecen toda la comprensión, ¿no? En ese sentido. Es importante eso. Bueno, pero paremos un poquitico. Bueno, ya estamos terminando. Sigue, si quieres, un poquito termine la siguiente. En cualquier circunstancia, ante quienes tengan dificultades para vivir plenamente la ley divina,
debe resonar la invitación a recorrer la Vía Caritatis. La caridad fraterna es la primera ley de los cristianos. No olvidemos la promesa de las Escrituras. Mantened un amor intenso entre vosotros, porque el amor tapa multitud de pecados. Expía tus pecados con limosnas y tus delitos socorriendo a los pobres. El agua apaga el fuego ardiente y la limosna perdona los pecados. Es también lo que enseña San Agustín. Así como en peligro de incendio correríamos a buscar agua para apagarlo, del mismo modo, si de nuestra paja surgiera la llama del pecado y por eso nos turbamos, cuando se nos ofrezca la ocasión de una obra llena de misericordia, alegrémonos de ella como si fuera una fuente que se nos ofrezca en la que podamos sofocar el incendio. Ok. Qué belleza. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, ¿no? Una frase muy audaz de San Agustín, o sea, cuando hay amor verdadero, los tres amores, el amor a Dios, el amor a los demás y el amor a lo que hacemos, no, amor verdadero, amor limpio, puro, etc. El amor guía claramente y ennoblece, ¿no? Es muy importante. Por tanto, siempre lo importante es el amor. Los amores de la Cruz lo decía muy claramente. Lo primero es el amor. Amar verdaderamente. Y si hay amor verdadero, un amor limpio, claro, después todas las cosas se pueden de alguna manera sobrellevar. Es difícil todo esto, ¿eh? Y por eso quiero que comenten ustedes alguna cosa o alguna pequeña duda de cosas concretas que recuerden o que conozcan. No, ok. Bueno, entonces pues podemos dejar aquí. Para mí se me vino a la mente eso aunque sea, creo, no me acuerdo quién era. Pero el cubrir los defectos de los demás con el manto de la misericordia. ¿A quién fue? Se me olvida quién fue el que los hijos lo taparon porque estaba embriagado y estaba como Noé. a Noé, y eso de ahí. Entonces, ay, qué rico uno poder salir Sí, así a eso, a cubrir con el manto de la misericordia las fallas de los demás en lugar de salir con el dedo apuntando. sí, ese es el fondo de todo lo que estamos viendo, ¿no? Esa parte. A la persona siempre, manto de misericordia. San José María, que era muy práctico, insistía mucho, ¿no? Decía, intransigencia, santa intransigencia con el error, pero transigencia, santa transigencia con la persona. O sea, saber distinguir los hechos de la persona, o sea, saber decir lo que esa persona hace no está bien, pero no decir esa persona es mala. O sea que una persona puede hacer cosas malas, pero no ser una mala persona. Yo puedo juzgar de que esa persona está haciendo cosas que en sí mismas son malas, pero yo no puedo juzgar a esa persona calificándola como mala, ¿no? Hay situaciones en las cuales hay que averiguar muchas cosas, ¿no? Me pasó una vez una anécdota con un sacerdote amigo, un párroco en Bogotá, que lo visitaba de vez en cuando, y me mencionó con preocupación. Digo, hombre, la empleada del servicio que tengo está robando cosas, está robando comida. O sea, que compra esto, lo que hace, aparece claramente, está llevando para su casa. No sé qué puede hacer, ¿no? Yo le dije, conoces su familia, conoces su casa, conoces en qué vive, ¿por qué no de alguna manera cuando puedas, etcétera? Cuando lo volví a ver, en el tiempo, no sé, 15 o 20 días, me mencionó y me dijo, estuve viendo dónde vivía, me quedé asombrado, papá y mamá enfermos, en una covacha muy pobre, etcétera, viviendo una situación terrible, y ella, claro, es la única que atiende de ellos, ¿no? Pobrecita la empleada, pues se daba cuenta, ¿no? Que tenía la obligación, etcétera. Claro, el sacerdote oró con la misericordia posible y empezó a darle, pues,
ya para atender a sus papás, ¿no? Pero hay situaciones en que hay que mirarse esto, ¿no? O sea, ver un poco qué hay detrás de la situación, qué hay detrás de cualquier hecho sin jugarlo y derramar un poquito lo que hacían aquellas personas en la parábola, en la parábola, ¿no? En la situación de la mujer adúltera, ¿no? O sea, objetivamente era pecado, hay que ser sorprendida en adulterio, ¿no? Por tanto, la aplicación de la ley hay que apedrearla, es un momentico, ¿no? El que esté libre de pecado, que arroje sobre ella la primera piedra. En eso es muy claro el Señor, ¿no? El Señor no dice, no, esta mujer es buena y santa, no, pero no hay, usted nos la está juzgando de una manera totalmente injusta. Yo no te condeno, pero no vuelvas a pecar, o sea, queda clarísimo que el Señor la norma, tienes que vivirla, pero no te condeno, lo único que puede perdonar, pero por favor no vuelvas a pecar. Muy bonita esa escena, ¿no? O sea, que no juzguéis y no seréis juzgados, también dice el Señor en el Evangelio de San Lucas, muy claramente, capítulo 6, pues muy claro en ese sentido. Ok, bueno, interesante, ¿verdad? Todo esto nos ayuda mucho a mirar con comprensión y con compasión lo que es la Iglesia, ¿no? Ok. ¿Qué dicen en Sierra Nevada? Sí, padre, gracias por ese tema tan maravilloso. Y la verdad es que también guardarlo en nuestro corazón también para ponernos en el papel de la filiación divina que la obra nos enseña, de que somos hijos de Dios y mirarlo también de ese punto de vista para comprender más la situación del otro y no ser tan juzgadores y llevarlos a la verdad, sin dejar de estar en la verdad, escuchar al otro y ver más allá por qué actúa de esa manera y ayudarlo a salir del pecado, pero con gracia de Dios, con paciencia y con mucho cariño y con mucha delicadeza, así como usted nos los enseña, nos los muestra, como nos los muestran los sacerdotes en cada confesión cuando nos vamos a decir nuestras miserias y nuestros pecados. Así nosotras también debemos actuar, porque es de todas y cada una actuar de esa forma misericordiosa con el otro. Gracias, Padre. Mencionaste la verdad, que es muy importante. San Pablo dice, hacer siempre la verdad con caridad. O sea, nunca podemos con la verdad ser un mazo terrible, ¿no? Esta es la verdad, que hiciste cosas malas, eres malo, no, no me explico. Hacemos siempre la verdad, pero siempre envuelto en caridad, ¿no? Es importante, ¿no? Ok, gracias, Lisette. Bueno, entonces terminamos entonces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Felicidades.